Hola muchachos, cordial saludo. Hoy les quiero explicar en este corto tutorial sobre programación reactiva con JavaScript. Es importante nosotros tener presente de que una de las cosas que nosotros como programadores tenemos que tener muy claros es que tenemos que buscar la forma de que las páginas sean muy eficientes en el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque una página que de pronto necesite eh, ir hacia un servidor para atraer información, eh, esta no debería cargar 100%, sino que se debe implementar unas estrategias para que en el caso de que llegue a ocurrir algo dentro de la página, la página reaccione específicamente hacia ese estímulo y no tener que estar todo el tiempo recargando una página para ver de pronto si hubo un cambio. Eso se conoce como programación reactiva, o sea, que la página reaccione ante un estímulo que yo le haga. Vuelvo y repito, ya sea porque él haga un cambio y el usuario vea ese cambio en base a una reacción hacia un evento que se está ocurriendo dentro de una página. Para empezar a entender el tema del concepto de la programación reactiva, vamos a hablar sobre una forma muy sencilla de empezar a entender desde JavaScript una etiqueta conocida como ADD Event Listener. Este es clave para comenzar a entender cómo puedo yo construir una página para que esté escuchando a la medida de que el usuario haga algo o genere un evento dentro de mi página. Aquí, por ejemplo, yo puedo observar que tengo una función JavaScript que está escuchando cuando una persona le dé clic sobre un botón. Este proceso de implementación tiene unos detalles porque el éxito o el fracaso del uso de este tipo de funciones radica en la forma como el programador debe ver el funcionamiento de cargue de una página web. Porque muchas veces me he encontrado con personas que dicen, bueno, ¿por qué no me funciona el código? ¿Por qué este código me funcionaba y ahora ya no me funciona? Pues vamos a explicarlo con un ejercicio, cómo nosotros podemos poner a la página a escuchar eventos. Y el evento pues va a depender de los diferentes tipos que JavaScript nos ofrece para tal ejercicio. Entonces voy a hacer una página muy sencilla donde voy a poner en práctica lo que les acabo de decir. Voy a colocar acá este ejemplo. Mire lo que va a ocurrir aquí cuando yo le dé clic sobre el botón. Al darle clic, me manda una alerta, mando un mensaje aquí mando un valor por consola donde me está diciendo, has hecho clic en el botón. Si yo copio, él automáticamente detectó que alguien empezó a copiar y enseguida escuchó ese copiado y me mandó un mensaje, estás copiando. ¿Qué pasa si coloco el mouse sobre este texto? Él detectó que alguien pasó el mouse sobre el texto. Entonces esto está ocurriendo porque yo tengo unas funciones en JavaScript que están escuchando a través de unos eventos que para este caso es el evento del clic, para este es el evento de keyapp, que al escribir, y este es el evento que nos permite a nosotros cuando le pasemos el mouse, él reaccione. ¿Sí? Y aquí comienza ya un proceso de entender el concepto de la programación reactiva.
Entonces vamos a identificar cómo construimos ese código para que ustedes puedan hacer un ejercicio al final y poner en práctica este conocimiento. ¿Cómo arrancamos nosotros a construir esta aplicación? Lo primero que yo tengo que identificar es que cuando estamos operando sobre un sitio web, estamos construyendo una serie de etiquetas y si ustedes se acuerdan, cuando yo les hablaba sobre el manejo del DOM, les decía que las páginas web detectan toda esta serie de etiquetas, ¿sí? Generando un árbol de nodos donde el nodo principal, para este caso, tenemos el nodo EAD que está al mismo nivel del body. Y dentro del body yo puedo tener otras etiquetas como el styling que hace parte de la etiqueta EAD o cabeza. Entonces el body en su interior tiene otra serie de etiquetas que hacen parte de nodos hijos de este body. Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir a la computadora que cuando la página cargue, él automáticamente construye el DOM. Y en base a la construcción de ese DOM, yo le voy a decir, mire, aquí le estoy construyendo un botón que tiene un identificador, mi botón. ¿Sí? Tengo una etiqueta input que me construye una caja de texto con un identificador llamado buscar y tengo una etiqueta spam que tiene un ID llamado pasar y contiene un texto en su interior. Entonces aquí es importante, primero, como yo voy a construir un JavaScript que me vaya a permitir escuchar esos eventos que ustedes vieron en funcionamiento, yo tengo que tener cuidado con algo, que es la forma como funcionan los navegadores al momento de él detectar la información que tiene la página y de esta manera él va a tomar unas decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco este script? Lo voy a poner dentro de la cabeza. Esto es algo simple, pero a veces se le complica la vida a ciertos programadores. Miren que coloqué aquí el script en la cabeza. ¿Qué hace este script? Lo vamos a revisar. El script lo que hace es que tiene unos elementos que primero, él va a identificar que dentro del DOM existe un elemento que tiene un identificador, un ID, llamado mi botón, buscar y pasar. Cada uno de estos elementos hace un llamado a add event listener. Esta función de JavaScript es la que nos está escuchando lo que puede estar ocurriendo, lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo dentro de la página web. En este caso yo le estoy diciendo, mire, en el botón que yo estoy capturando aquí, generando una variable tipo botón, aquí le pude haber colocado mi botón, ¿sí? Si quieren ser más organizados pueden colocar el mismo nombre, ¿sí? Un tema organizacional, pero igual el nombre no va a afectar. Y aquí colocamos ese mismo nombre. Bien, entonces tengo mi botón. ¿Qué le estoy diciendo aquí en JavaScript? Que escuche al evento clic. Cuando una persona le dé clic sobre mi botón, que si me voy para el código HTML, aquí lo pueden ver, mi botón, al darle clic sobre el botón, él escucha y esa escucha va a reaccionar y me muestra una alerta, que es la ventanita que ustedes vieron, y me maneja un mensaje por consola, ¿sí? Que es lo que ustedes observan acá cuando yo le doy clic, ¿sí? Si yo refresco la página, mire que la consola no tiene nada, pero al darle clic sobre el botón, el sistema, miren, aquí ya comenzó a fallar. ¿Por qué comenzó a fallar? ¿Por qué no está detectando al darle clic la función si antes funcionaba? Porque si se acuerdan, yo hice el movimiento y coloqué el JavaScript, lo coloqué dentro de la cabeza. Y aquí es donde hubo un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que
El HTML cuando se carga, él se carga de manera secuencial. Él va desde arriba hasta llegar abajo. Pero aquí hay un efecto que yo le estoy diciendo aquí al navegador que me cargue este JavaScript. Entonces él carga el JavaScript, carga todo este contenido, pero problema. ¿Cuál es el problema? Que al cargar la página, porque yo la refresqué, cuando él carga el JavaScript, todavía el DOM no sabe que existe el botón, que existe la caja de texto y que existe este mensaje. Eso hace que el JavaScript, cuando yo le dé clic aquí, él no va a reconocer estos elementos que están acá. Entonces ahí hay un primer inconveniente porque le estamos diciendo a la computadora, al navegador, que cargue. Y esto hace primero, carga el script y después comienza a cargar esto. Entonces el script se cargó sin existir todavía estos elementos. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Le decimos a la computadora, mire, no va a estar en la cabecera ese script, sino que lo vamos a poner al final del body. Esto es una buena estrategia porque en este caso de elementos, cuando nosotros necesitamos escuchar elementos del DOM, que para este caso estamos escuchando lo que ocurra con mi botón, con buscar y con pasar, el navegador cuando él cargue los elementos, entonces construye el DOM y por último carga el JavaScript. Entonces ahora sí debe funcionar. ¿Por qué? Porque ahora sí existen esos elementos y el JavaScript está escuchando la presencia de esos elementos y va a reaccionar. Está siendo reactivo, está reaccionando ante el estímulo que el usuario final le está haciendo. Cuando vaya a copiar, él reacciona. Cuando le pase el mouse, él reacciona. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta cómo funciona este evento de escucha de JavaScript, que es conocido con el nombre de ADD Event Listener. ¿Listo? Profe, pero ¿qué pasa si yo hubiese querido dejar acá? Entonces yo no puedo entonces colocar el script en el body. Entonces, ¿qué hay? En la cabeza, perdón, sí lo puedes colocar acá, pero hay que decirle a la computadora algo. Decirle, vea, voy a colocarle lo siguiente. Voy a decirle a el navegador y le voy a colocar aquí donde de ese script, voy a dejar un espacio y voy a colocar esta etiqueta. Vamos a ver qué pasa ahora con esta etiqueta. Me voy para acá, refresco y sigue funcionando. Pero sí funciona. ¿Por qué funciona? Porque resulta que yo le estoy diciendo aquí con esta palabra que, listo, cargue el script, pero al mismo tiempo que cargue el DOM. Entonces, de esta manera, ahora sí, él va a hacer en paralelo la carga del script y la carga del DOM. Entonces, ahí JavaScript sí va a detectar ese elemento, ¿sí? Entonces, tengan presente eso porque son detallitos que un programador, si no lo tiene presente, pues empieza a tener dolores de cabeza. ¿Listo? Entonces, en base a este ejemplo, vamos a hacer un ejercicio donde pongamos en funcionamiento este tipo de funciones que nos permiten escuchar y reaccionar ante un evento que puede estar ocurriendo. Entonces, en JavaScript tenemos múltiples eventos. En este caso, yo estoy escuchando el click, estoy escuchando el key up, que es cuando voy escribiendo, y el mouse move, que es cuando muevo el mouse. ¿Sí? Existen muchos eventos más que la idea es que lo pongamos en práctica a medida que vamos a hacer el taller. Espero les haya servido este ejemplo.